Bienvenidos de nuevo a tu asesoría de matemáticas, en este caso de estadística. Soy Marco Cervantes, tu maestro de matemáticas desde Sonora, México, para el mundo de habla hispana. Hoy te había prometido de que íbamos a continuar con situaciones de estadística, de tu amiga la estadística, que es una asignatura muy bella, muy bonita, te ayuda a tomar decisiones inteligentes y quiero ayudarte con cierto tema. El tema es promedio y diferentes aplicaciones que hay en tus estudios en secundaria, en preparatoria, en la universidad o en la vida cotidiana. Así que te recomiendo tengas listas. Si tienes una calculadora, muy bien. Tu lápiz, pluma, hojas para que anotes. Yo te recomiendo que detengas el video y después repitas los ejercicios que te propongo para que vayas adquiriendo la seguridad, la firmeza de este conocimiento. Así que síguenos y empezamos. Vamos a ver una situación cotidiana. Tú eres un alumno y tienes estas calificaciones: 82, 90, 88, 78, 85 y 81 en 6 asignaturas que llevaste en el periodo escolar. Son 6 asignaturas. Cuando a ti te preguntan, oye, ¿cómo te fue en el semestre? Tú no vas a decir, en matemáticas saqué 82, en física 90, en literatura 88, en química 78. No, nadie habla así. Simplemente menciona un solo número, que es el promedio, un solo número que representa a esta colección de datos. Por eso el promedio pues es una medida descriptiva, porque describe un fenómeno. En este caso, tu comportamiento o tu calificación en el semestre es un promedio, una medida descriptiva que representa a este conjunto de datos. Tú lo que haces para sacar el promedio, que se representa con este símbolo, esto quiere decir, esta barrita quiere decir promedio, tú sumas esos números, ¿sí? Que la suma va a dar 504 y luego divides entre el número de números que hay. Hay 6. Entonces, tu promedio va a ser, en este caso, 84. La fórmula que tú hiciste, si tú lo hiciste sin fórmula, pero te ponen esta fórmula así, te dicen, mira, lo que tienes que hacer en lo futuro es sumar, esto quiere decir sumar todos los datos se representan con X. Este es X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Entonces, suma de X entre el número de datos. El número de datos son 6. ¿Qué es lo que hiciste? Y a veces te dan la fórmula, no te la explican y tú dices, y tengo que aprenderme la fórmula. Es que no tienes que aprendértela. ¿Por qué? Porque es de sentido común, es lógico. Lo que hiciste, aquí está representado. Sumaste y lo dividiste entre n. Ahora, una de las cosas que quiero que te fijes, 84, ¿sí? Es la calificación que si cada materia hubiera sacado lo mismo, ¿sí? Te hubiera dado la misma sumatoria. Si tú en lugar de 82, tú pones aquí 84, aquí 84, 84, 84, 84 y 84, la suma te hubiera dado lo mismo. Quiere decir que quiero que te des cuenta que la suma de las calificaciones, que en este caso es 504, es exactamente lo mismo que si multiplicas el promedio, lo multiplicas por el número de valores de donde salió el promedio. Es lo mismo. La suma, 504, es lo mismo que 6 por 84. ¿Por qué? Porque si tú sumas estos 6 valores, pues te va a dar lo mismo que si sumas 6 veces el 84. Es exactamente lo mismo. Ahora bien, una de las cosas interesantes que puede que te pregunten en lo futuro es lo siguiente. Voy a borrar esto aquí para que me dé espacio. Es una característica muy interesante de la media aritmética o promedio. Supongamos que el profesor dice, ¿sabes qué? O voy a decir que no son calificaciones. Voy a suponer que son los sueldos, los ingresos que tuviste, voy a cambiarlo. En lugar de calificaciones, es el sueldo de 6 días. En dólares. $82, $90, $88, de lunes a sábado. El promedio de ingreso que tuviste por día es $84. La suma
fue $504. Dividido entre 6, 84. Pero fíjate, aquí viene lo interesante. ¿Qué pasaría si tu jefe te dice, ¿sabe qué? Le voy a dar como reconocimiento por su trabajo, por su puntualidad, le voy a dar $6 más, $6 más en cada día que trabajó. Quiere decir que en lugar de 82, te va a dar 88. 90, te va a dar 96, te va a dar 94, te va a dar 84. O sea, le estoy sumando 6 a cada dato. Y si te dice, o tú dices, y ahora quiero sacar el promedio, no tiene sentido sumar y dividir entre 6. Usa esta característica. Si a cada dato de los que tenías se le aumentó 6, el promedio va a aumentar en 6 también. Así que 84, súmale 6, es 90. Quiere decir que el nuevo promedio va a ser 90 y no tuviste que hacer la operación de sumar y dividir entre 6. ¿Te fijas que esto, porque a veces en examen, en la universidad o en la prepa, te ponen cosas como esta, te dan una serie de datos y te piden el promedio. Y luego te dicen, imagínense que cada dato se le aumentó esa cantidad. ¿Cuál es el nuevo promedio? Pues vuelven a hacer todo el procedimiento. Pierden tiempo y no les alcanza el tiempo para sacar una buena nota. Ahora, esto fue sumado. Ahora, imagínate, ¿sí?, que a estos nuevos datos, voy a manejar estos nuevos datos, ¿sí? Voy a tomar estos sueldos. Vamos a suponer que tu patrón te dice, ¿sabes qué? Me gustó cómo trabajaste. Te voy a aumentar un 20% del sueldo de cada uno de esos días. Un 20%. O sea, vas a multiplicar por 1.20 cada uno de estos sueldos. Por 1.20, ¿sí? Que quiere decir que te van a dar un aumento del 20%. Quiere decir entonces que si te da un aumento del 20%, no te va a dar 88, te va a pagar 105.6. Aquí te va a pagar 115.2, o sea, es 96 por 1.2. 94 por 1.2 va a ser 112.8. 84 por 1.2 va a ser 100.8. 91 por 1.2 va a ser 109.2. Y 87 por 1.2 va a ser 104.4. En lugar de pagarte estos dineros, te aumentó un 20% y te está pagando ahora esto. Y te dice, quiero que saques el nuevo promedio de los 6 sueldos. Pierdes tiempo si vas a sumar estos 6 números y dividir entre 6. Más rápido es este promedio que tenías de 90, multiplícalo por el 20% y auméntaselo, o multiplica por 1.20. Entonces el nuevo promedio va a ser 90 que ganabas por 1.20 y te va a dar 108. ¿Te fijas qué rápido? No perdiste ni 15 segundos en hacer la operación. Es más, en un examen, ni siquiera tienes que saber cuáles eran las 6 cantidades que te daba al aumentarte un 20%. No era necesario. Y son preguntas que vienen en exámenes y muchas veces vienen también en exámenes para calificarte qué tan buen vas a ejecutar, qué tan bien el siguiente puesto en la jerarquía organizacional de la empresa. Entonces, son características, resumiendo, que si le sumo el mismo número, ¿sí?, a todos los datos, al promedio súmale ese mismo número. Si multiplicas cada uno de los datos por un número, el promedio multiplícalo por ese mismo número y te va a dar más rápido la solución. Así que espero que esto lo hayas comprendido y si no, ya sabes, devolverlo y volverlo a practicar. Ahora vamos a ver otra situación que es muy usual y que muchos estudiantes no entienden. Mira, hay veces que no tenemos poquitos datos, tenemos muchos datos, como en este caso. Estos números representan el número de mascotas que hay en casa de 45 alumnos de sexto grado. O sea, hay 0 mascotas, no tienen mascotas. Aquí hay una, en esta casa hay una. Hay 2, hay 3, hay 4 mascotas en casa. Qué pesado sería, fíjate, que tú sumaras ese número, más 1, 3, 4, 5, así de uno en uno. Imagínate, son 45, si hubiera 50, 60, 80, esto es muy latoso. ¿Qué es lo que se hace en estadística? Lo que se hace en el mundo real. Se organiza esta información y se dice, X va a ser el número de mascotas
y en lugar de poner repetido el mismo número, mejor le pongo F, que quiere decir frecuencia. Frecuencia quiere decir cuántas veces aparece ese número. Yo me fijo que el número de mascotas que hay en esos hogares son 0 mascotas, 1, 2, 3 y 4 mascotas. Ahora a contar en cuántos hogares no tienen ninguna mascota. Hay 9 hogares. Es más fácil sumar esto multiplicando que sumando 0 más 0 más 0. Unos son 9. Yo te recomiendo que cuando sean muchos datos los organices. Aquí son 45, yo hice 5 filas de 9, porque es más práctico, en lugar de hacerlas de 10. Yo me fijo que aquí hay 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 familias, 13 niños, que en sus casas hay una mascota. De 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 casas, hogares, donde hay 2 mascotas. Y 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 familias donde hay 3 mascotas y hay 3 familias. Sí. Cuando les dicen, quiero que me saques el promedio de estos datos, a muchos estudiantes y aún en la universidad es increíble, que aún en la prepa y en la universidad, ellos piensan que hay 5 datos. No, no hay 5 datos. ¿Sí? Hay 5 valores diferentes, eso sí, pero datos hay 9 ceros, 13 unos, 11 dos, 9 3 y 3 4. En total son 45 datos. No hay 5, hay 45 datos, porque aquí están concentrados las veces que están repetidos. Y si tú quieres hacer el promedio, ya sabes que tienes que sumar, pero es más fácil, en lugar de sumar un montón de veces el número repetido, mejor multiplicas esta columna, la multiplicas por esta. Y se llama F por X, 0 por 9, 0, 1 por 13, 13, 2 por 11, 22, 3 por 9, 27 y 4 por 3, 12. Entonces la suma de todos los datos no es 7, 9, 10, no es 10, porque no hay 5 datos, hay 45 datos. La suma de los 45 datos, que aquí está la suma, multiplicación para sumar, la suma me va a dar 74. Quiere decir que hay 74 mascotas en total, en 45 casas. Son 74 mascotas, ¿sí? Porque ¿sabes lo que hacen? Suman estos números y dividen entre 45. Es que se suma este número si hubiera un hogar con 0 mascota, con 1, con 2, con 3, con 4. Pero no hay un hogar con este número de mascotas. Hay 9 hogares, 13 hogares, 11, 9 y 3 hogares. Entonces la suma son la multiplicación. Esto indica la suma de los números que estuvieron repetidos. Entonces el promedio va a ser 74 mascotas entre 45 hogares. Va a dar 1.64444, etc. Mascotas por casa o por hogar, por estudiante. Es increíble cómo esto muchos estudiantes no lo entienden. Espero que te des cuenta en lo futuro de eso. Ahora, observa lo siguiente. Yo te había dicho que la fórmula para encontrar el promedio era esto. Pero eso es cuando son poquitos datos. Pero cuando son muchos datos, la suma, ¿sí?, ya no es sumando estas X, porque están muchos datos repetidos. Ahora la fórmula va a ser dividir esta suma, y esa suma se llama multiplicar el dato por las veces repetidas que apareció entre n, y la n no son estos, la n es el total de frecuencias, porque en la frecuencia están los datos repetidos, así que aquí sería la suma de las frecuencias. Y esta sería la fórmula cuando los datos están así, agrupados, ¿sí?, en frecuencias X y frecuencia, para no hacer esto, porque esto sería lastimosamente lento, y lo tienes que aprender para ser rápido y manejarlo de esta forma y ya ver la fórmula diferente, que es, este es cuando no están agrupados, eso es cuando ya están agrupados. Así que yo te recomiendo que cuando veas este tipo de ejercicios,
¿sí? Lo conviertas a esto y si ya el profesor te lo dio de esta forma, ya sabes cómo hacerlo. El otro tipo de problemas que puede aparecer en tus clases de estadística es que te dan una distribución de frecuencias, de que en lugar de darte, son 64 estudiantes que tuvieron un viaje, y es el dinero que gastaron. En lugar de darte 64 datos sueltos, te los agrupan y dicen, niños que gastaron de 0 a 4 dólares en ese día fueron 6 niños. Niños que gastaron de 5 a 9 dólares fueron 10 niños. De 10 a 14 dólares fueron 30 niños. Esto es lo que quiere decir, los niños que gastaron esa cantidad de dinero. Que esto se usa en la vida real, por ejemplo, en las camisas, pues está canijo que hubiera un tamaño de camisa para cada persona. Lo que hacen es agrupan ciertas medidas y todos los niños o gente que mide de cierta cantidad su hombro, pues dicen, usa la camisa small o chica. Si cambia un poquito más, usa la camisa grande o media, ¿sí? En el box igual, no pelean dos boxeadores con el mismo peso, simplemente dicen, si pesa de aquí a aquí, todos esos boxeadores pueden pelear entre sí. Bien, ¿cómo le hago para sacar el promedio cuando hay paquetes así de información? Se saca el punto medio de cada paquete, que se llama marca de clase. Se representa con X, la marca de clase. El punto medio de 0 a 4 es 2. 0 más 4 entre 2 es 2. ¿Sí? Te fijas que voy de 5 en 5, así que voy de 5 en 5, 7, 12, 17, 22, 27 y 32. Todos estos números son el punto medio de cada paquete. Y ese punto medio es el número que va a representar a cada intervalo, a cada clase. Y esto se parece al que acabamos de hacer, ¿sí? 6 niños en promedio gastaron 2 dólares de este paquete. 10 niños en promedio, unos gastaron más, otros menos, pero el promedio fue 7. Estos en realidad son promedios de cada paquete. Entonces se hace lo mismo, se multiplica. Aquí sería 12, que es el total de dinero gastado. Estos son estimados. 10 niños, si cada niño en promedio gastó 7 dólares, lo que gastaron los 10 niños fue 70 dólares. ¿Te fijas qué sencillo? Aquí se multiplica 360, 9 por 17, 153, 4 por 22, 88, 3 por 27, 81 y 2 por 32, 64. Repito, este es el promedio de dinero gastado en cada paquete. Hubo 6 niños, en promedio gastaron 2 dólares, en total gastaron 12 dólares. Aquí en promedio gastaron 7 dólares, hubo 10 niños que gastaron esa cantidad, 10 por 7, 70. Entonces, los niños, ¿sí?, son 64. El total de dinero gastado es este, no es este. Este es si hubiera un niño nada más. Entonces acá la suma es 828. Esto es la suma de todo el dinero gastado, ¿sí? No es esta suma. Esto es para un niño nada más. Entonces vamos a dividir el dinero total entre el total de niños y entonces tenemos que el sueldo es 828 entre 64 niños y esto va a dar 12.9375, que redondeado sería 12.94 dólares. Que esto es el promedio que gastó cada niño en ese viaje de un día. Quiero que observes lo siguiente y que te quede bien claro. Si el dato más chico fue 2, ¿sí?, la marca de clase más chica fue 2 y la más grande fue 32, el promedio no puede ser más pequeño que 2 ni puede ser más grande que 32, que es uno de los errores que a veces no se dan cuenta. El promedio no puede ser más grande que 32, ni puede ser más pequeño que 2. ¿Sí? Así que ten mucho cuidado con eso. Esto otra vez lo puedes repetir o ver ejemplos similares en internet y ya vas a saber cómo hacerle cuando te lo dan los datos en una distribución de frecuencias. ¿Ves? El punto medio que a veces sale entero, a veces sale decimal. Y lo multiplicas por la cantidad de personas que hubo en cada paquete para que te dé el total de información, en este caso de dinero, sumas y divides. No divides entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
porque no son 7 datos, son 64 datos. Así que repítelo, te recomiendo con tu calculadora y vas a ver que esto te va a quedar bien claro. Vamos a suspender momentáneamente porque vamos a ver unos 2 últimos ejemplos que te pueden venir en tus exámenes. Problema típico de exámenes de admisión para prepa o universidad. Un alumno requiere tener un promedio final de 85. De 5 asignaturas que lleva, ¿sí? Un promedio para tener una beca, ¿no? Para tener una beca debe tener 85. Él lleva 4 materias y el promedio de esas 4 es 83. No es que sacó 83 en las 4. En una sacó un poco más, en otra un poco menos, pero el promedio fue 83. Y ya sabes que el promedio quiere decir como si hubiera sacado eso en cada asignatura. Ahí le piden que para que tenga una beca, le piden de promedio 85. Le falta aquí una asignatura. ¿Cuánto debe de sacar en esta quinta asignatura para que el promedio le quede 85? ¿Sí? Aquí se les complica y se les olvida lo siguiente. Son 5 materias y quiere 85 de promedio, entonces él puede hacer esto. 85 de promedio por 5, porque son 5 materias, él debe de acumular 425 puntos en total en las 5 materias. Él lleva 4 materias en las que el promedio es 83. Entonces, él lleva 83 por 4. ¿Sí? Esto le va a dar 332. Él necesita 425 puntos. Él lleva 332, o sea, 83 por 4. Entonces vamos a ver, a restar, para saber cuánto le hace falta. 93. Quiere decir que él aquí debe sacar 93 para que mínimo, puede sacar más, para que su promedio final, ¿sí? Porque al sumar esto ya le va a dar 425. 6, 9, 12, 15, llevamos una, 10, 18, 26, 26, 34, 42, le da 425, entre 5 le da 85 de promedio. Este es el procedimiento que debe hacerse matemático. Pero yo te recomiendo que lo intentes de manera lógica, y de manera lógica sería esto, mira. Sin mucha matemática, sin esto, mira, ¿sí? Para que aprendas a razonar. Él necesita 85 de promedio en cada una de ellas. 85. Si aquí fuera 85, pues él saca 85 y ya. Pero él tiene 83 cuando debió haber tenido 85. Quiere decir que la última unidad dice, necesito sacar 2 puntos para apoyar a esta calificación. Él le faltaron 2 puntos. Los debo de sacar yo para ayudarle a esa unidad o a esa materia. Él debió haber sacado 85, tiene 83, le hacen falta 2 puntos. Yo se los voy a prestar, pero necesito sacar esa calificación. Y sacó 83 y necesito 85, le voy a prestar 2 puntos. 2. O sea, a cada una de las materias, de estas materias, le voy a prestar 2 puntos. Yo debo sacar 85 más lo que les tengo que prestar. 87, 89, 91, 93, 93, sin mucha matemática, simplemente con puro pensamiento lógico. Y te fijas, fue mucho más fácil. Este es uno de los problemas que generalmente vienen en los exámenes de admisión. Enseguida vamos a poner un último y espero que todo esto después hagas tú un resumen de ello. Último problema que viene en exámenes es el siguiente. Tenemos 16 números y el promedio de los 16 números es 145. Esto quiere decir que hay números más grandes que 145 y hay números más pequeños que 145. ¿Sí? Y el promedio es este. De esos 16 números, descartan un número que es el 175. ¿Cuál es el nuevo promedio? Bueno, tú lo que haces es, si son 16 números, vamos a saber cuánto era la suma de los 16 números. Multiplico el promedio por los 16 números. Y esto me va a dar 2.320. Ahora, de estos 16 números, que la suma fue 2.320,
Quítale el número 175. Se lo voy a quitar. Y me va a quedar el número 2145. Esta es la suma, pero ya no de 16 porque ya quitamos 1, ahora hay 15. Entonces el nuevo promedio es esta suma, la vamos a dividir entre 15, porque ya no hay 16 números, hay 15. Y el resultado va a dar 143. Y esta sería la respuesta. En un examen de admisión generalmente te ponen incisos. Te pondrían inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Uno de ellos, por supuesto, va a ser el correcto. El otro, a lo mejor te ponen 145, te ponen 150, te ponen 165, ¿sí? Tú con puro sentido común dices, tengo 16 números, el promedio es 145, hay números más chicos, hay números más grandes, ¿sí? Si quitan un número grandote, hacen que el promedio se vaya a la izquierda. Si quitan un número pequeño, entonces hacen que el promedio se vaya a la derecha, ¿sí? Como me dice que quitaron el 175, que es un número que está por acá, al quitarlo, quiere decir que el promedio se va a ir hacia acá, ¿sí? Porque le estás quitando algo grande. Entonces haces que el promedio sea chico. Así que descartado, 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 y no te quedaría más que este con puro sentido común. Pues en resumen, esta es una de las aplicaciones que tienen los promedios. Quisimos darte un panorama general de los promedios en 3 diferentes situaciones, cuando están datos sueltos, cuando ya están empaquetados y cuando están agrupados en distribuciones o en clases, y luego aplicaciones más sus características o propiedades para que todo esto te sea muy fácil. Te sigo invitando de que nos sigas, compartas este video. Si te gustó, compártelo con tus amigos porque estoy seguro que les va a traer beneficio en profecervantes.com, en cualquier buscador, o en YouTube en Profe Cervantes. Así que espero que sigas con nosotros, apoyándonos y compartiendo todo esto. Y yo con mucho gusto voy a seguir apoyándote para que te vaya bien en todo lo que sea de matemáticas. Hasta la próxima.